Santo Evangelio y lecturas de la Eucaristía del día de hoy, viernes 2 de mayo. Asimismo, te recuerdo que estamos conmemorando el siguiente santoral: San Atanasio de Alejandría, San José María Rubio, San Florián de Lorch, San Antonio de Florencia y San Saturnino de Verona. Si tu santo es en este día, muchísimas felicidades. Además, también, el día de hoy agradezco a todos los bienhechores de la Parroquia Digital, a todos aquellos que hacen posible este bello ministerio. Que Dios les pague por su caridad. Les pido también que no dejen de rezar para que este ministerio de evangelización siga adelante. Reza también por todos los otros ministerios, por el Padre Arturo Cornejo, por el Padre Adolfo Güelmes y por tantos otros sacerdotes y misioneros laicos que anuncian el dulce nombre de Jesús. Gracias por tus oraciones. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 26, cantemos jubilosos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santísimo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua
festividad de los judíos. Y viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo Jesús y en la iglesia, en la aclamación antes del Evangelio escuchamos: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te voy a contar un testimonio, acuérdate de esta frase, y también de la del Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Y bueno, el testimonio que te voy a compartir lo conocí de una persona en un pueblecito. Este señor estaba muy tranquilo. Estábamos sentados los dos y otras personas afuera de la iglesia. Entonces comenzamos a hablar de los problemas económicos. Por allí, un señor decía que estaba la cosa muy difícil, que las cosas ya estaban muy caras y que no alcanzaba para nada. Otra señora decía que en los trabajos pues ya no se pagaba bien, pero que había que cuidarlos porque había muy pocos. Y así iban platicando sus dificultades económicas. Por fin llegó el turno de la persona mayor con la que estaba yo sentado. Y entonces él dijo muy tranquilamente: yo siempre he confiado en Dios. Cuando dijo esto, todos le escuchamos atentamente para ver qué es lo que nos iba a contar, siendo que es muy platicador. Entonces nos relató su historia de vida. Resulta, acontece y sucede que cuando él se casó, hace ya más de 60 años, pues tampoco eran ricos, pero eso sí, habían hecho la lucha para comprarse su casita. En aquel tiempo la casa les había costado 500 pesos, que eran los ahorros que él había hecho y también su esposa. Pues ambos papás les dijeron: ahorren ahorita para que cuando se casen, se compren su casa. Así es que cuando llegó el momento, pues no dudaron, se casaron y buscaron una casa en donde vivir. La pagaron como pudieron, aquellos 500 pesos, pero ya no tenían dinero, tenían que trabajar ambos. Ella trabajaba haciendo chocolates y él en el campo. Llegó tristemente el día en que una vez llegó él y su esposa estaba tirada en el piso. No podía entenderlo, algo le había pasado. Así es que la llevó con el médico del pueblo, el cual le dijo: tienes que llevártela a la capital, porque si no te la llevas, su vida corre peligro. Yo no sé muy bien qué es lo que tiene. Así es que él dijo: pues tendré que llevarla. Pero como no tenía dinero, fue con sus papás, los cuales tampoco tenían. Así es que fue con el prestamista del pueblo, el cual siempre accedía a prestar. Pero además de que cobraba muchos intereses, todo mundo lo conocía porque era muy sanguinario a la hora de cobrar. Pero era un asunto de vida o de muerte. Así es que dijo: ni modo, me voy a acercar a él.
Se acercó y sí le prestó 150 pesos, porque la capital no quedaba cerca, francamente quedaba muy lejos, y los médicos de allá pedían muchísimo dinero, cobraban bastante. Llevó a su esposa, y gracias a Dios que la llevó, porque resulta, acontece y sucede que estaba embarazada, pero ninguno de los dos se había dado cuenta. Y si no hubiera nacido en esa semana su hija, ambas vidas hubieran corrido un grave peligro. Cuando regresaron al pueblo, el señor que les prestó se les acercó y les dijo: tienen que pagarme y son tanto de intereses. La deuda había subido al doble. Él le dijo: claro que sí. Le echó muchas ganas a trabajar. Le pedía trabajos dobles al patrón, pero ni así pagaría. Hizo cuentas y entre él y su esposa tardarían 2 años en pagarle. Se acercó con el prestamista y le dijo: si tardas 2 años, tu deuda se va a multiplicar por 6. Ahí tú verás. Y si no, les voy a quitar la casa y todo lo que tengan. Él se espantó muchísimo ante la amenaza de que le quitara la casa. ¿Qué iba a hacer con su niña pequeñita, su esposa que apenas se estaba recuperando y ahora sin casa? Le dio un pánico terrible. Habló con su esposa y ella le dijo: tranquilo, vamos a rezar. Dios nos va a ayudar. Se pusieron con su niña casi recién nacida allí en la cocina que tenían, que por cierto tenía algunos huecos en el techo que no había podido arreglar. En eso comenzaron a rezar el rosario y pidiéndole súplicas a Dios para poder pagar la deuda, que les ayudara de alguna manera. Estaban los dos allí rezando con muchísima fe y también desesperados ante lo que estaba pasando. De repente sintieron que en sus manos estaba muy caliente. Abrieron los ojos y vieron que por el techo, por los huecos que había, entró una luz del sol muy fuerte que les estaba calentando su mano. Siguieron rezando y la luz se movía. Le pedían ayuda a Dios, le suplicaban y decidieron rezar el rosario completo con los 3 misterios: dolorosos, gloriosos y gozosos. Allí estaban ellos, rece y rece. De repente se sorprendieron porque la luz del sol ya no se movía. Era raro porque primero se movió relativamente rápido y se posó en estos momentos sobre una barda y estaba señalando justamente una especie de grieta, pero era una grieta que estaba hecha por mano humana porque no estaba cuarteada, sino bien hechecita. Él quedó muy sorprendido y se acercó y dijo: ¿habías visto esta grieta antes? Su esposa le dijo: no, es la primera vez en que me fijo. Le sorprendió mucho porque la luz del sol ya no se movía. Quedó durante varios momentos, minutos, instantes sobre esta grieta y a ellos les dio mucha curiosidad. Entonces él se puso de pie y con el machete que traía lo metió y movió la grieta. En ese instante la barda se despellejó y cayeron muchísimas monedas de plata. En total eran 415. No podía creerlo. Era Dios que le estaba ayudando. Aquella casa que casi recién habían comprado por 400 pesos, ahora les devolvía 415, y no solamente pesos, sino monedas de plata. Ellos se espantaron y se miraron fijamente. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Primero pensaron en devolverlo a los familiares, pero investigaron y los familiares se habían ido a Estados Unidos, por eso vendieron la casa. Entonces ellos dos platicando dijeron: si esto lo encontramos cuando estábamos rezando el Santo Rosario con la desesperación de que tenemos que pagar, es Dios que nos lo mandó. Así es que de 10 en 10 monedas fueron cambiándolas en distintos pueblos para que nadie notara que habían encontrado. Pagaron toda la deuda, que en ese momento ya era 2.5 veces más grande. Y además le sobraron 190 monedas, con las cuales pudieron reparar su casa y también hacer una tiendita y un molino. Querido hermano y hermana, te cuento, ¿verdad?, este testimonio, porque ciertamente
no solo de pan vive el hombre. Ellos dos, estos esposos, ya estaban decididos a trabajar hasta pagar la deuda, pero también tenían una gran desesperación porque sabían que podían perderlo todo ante el prestamista sanguinario con el que habían acudido. Pero el Señor, como dice el Salmo, que es nuestra luz y nuestra salvación, con una luz del sol, les mostró en dónde estaba su ayuda, en dónde estaba su amparo. Quiero que te quedes con esto en el corazón y que nunca se te olvide, hermano y hermana. Ciertamente no solamente de pan vive el hombre, pero el Señor, en momentos de gran necesidad, siempre nos ayuda. Te invito para que cuando tengas problemas económicos, recurras al Señor. Este viejecito nos decía, si nosotros no hubiéramos rezado el rosario con mi esposa, jamás hubiéramos encontrado esas monedas. Pues también te digo a ti y a mí, si nosotros no rezamos, jamás encontraremos la solución a nuestros problemas y demás situaciones. Por eso es la importancia de rezar, la importancia de pedirle a nuestro Señor que nos ayude en los momentos de mayor necesidad. Amén. Ahora sí, querido hermano y hermana, vamos a despedirnos pidiéndole a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendizca, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Te mando un abrazo súper fenomenal y por favor no se te olvide que Dios siempre nos ayuda y nos muestra el camino de la solución y de la esperanza. Por favor, confía en Dios y no desistas en la oración, porque la vida junto a Él es fantástica. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en la Parroquia Digital. Te invito para que nos despidamos de Jesús, Divina Misericordia, diciendo juntos: Señor Jesús, Divina Misericordia, en este día nos acercamos a ti con corazones confiados, sabiendo que en tu misericordia encontramos la paz, el consuelo y la fuerza para afrontar las dificultades cotidianas de la vida. Te damos gracias por tu amor infinito y por la promesa de que derramas sobre nosotros tu misericordia y tu compasión. Y pedimos humildemente tu bendición. Oh Divina Misericordia, fuente inagotable de amor y compasión, te pedimos que nos bendigas con tu gracia infinita. Derrama sobre nuestras vidas tu protección, sanación y paz, y guíanos siempre en el camino de la esperanza. Que tu misericordia nos cubra y nos conduzca hacia la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Divina Misericordia te bendizca y te espero de nuevo en la Parroquia Digital. Amén.